Saludos, bienvenidos a Encuentro en Ciencia, este nuevo capítulo de esta conversación, este serial de conversaciones que estamos desarrollando desde la Facultad de Ciencias con el talento humano de nuestra comunidad universitaria. El día de hoy estaremos conversando con el profesor Carlos Rojas. Él es docente e investigador de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias. Bueno, bienvenido, profesor, a Encuentro en Ciencias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y para iniciar quisiéramos que nos hable un poco de usted, de Carlos Rojas, fuera del mundo académico, fuera de la Universidad Central de Venezuela. Fuera del mundo académico, tendría que empezar desde mi infancia. Correcto. Entonces, en mi infancia yo soy del Valle, una de las parroquias de Caracas. Mi origen es de verdad bastante humilde. Yo vivía en el barrio, yo recuerdo en el Valle, viví como en 22 sitios cuando llevaba la cuenta, ¿no? Porque cada año mi papá se mudaba de un barrio a otro, entonces me conocía casi todo el Valle. ¿Qué hacía ahí? Estudié en la escuela primaria, en una escuela del Valle, la Escuela Nacional Padre Mendoza. Mi infancia, no vengo de ambiente académico, ¿no? Mi padre no tuvo estudios completos de primaria, pero sin embargo era muy activo y llegó a ser jefe del laboratorio de fotografía, de cartografía nacional. Entonces, desde pequeño, el medio técnico que me tocó fue el de la fotografía, de alguna manera, gracias a mi papá. Mi mamá tampoco tiene estudios, sino parte primaria. Mi papá es de Caracas, mientras que mi mamá viene de Yaracuy. La influencia de mi mamá también fue muy importante y era más lectora. Y eso de lectora, no es que teníamos muchos libros, pero uno de mis tíos, un hermano de mi mamá, Otilio Galíndez, es conocido como músico folclórico, músico popular, y él trabajó en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, mucho de lo que se trataba en la Universidad Central de Venezuela me llegaba indirectamente a través de mi tío. Okay. Entonces, qué sé yo, yo empecé a la escuela un poquito tarde. Los muchachos comienzan de 6 a 7 años, yo empecé a los 8 años, básicamente porque sufría mucho de dolores de cabeza y eso me dio porque mucha lectura, a lo mejor falta de ir a médico o algo así, pero leía mucho. Entonces yo antes de entrar a primaria, yo ya me había leído la Ilíada, la Odisea, todo eso, gracias a esos libros que me llevaba mi tío Otilio Galíndez. Entonces de ahí de alguna manera empezó el gusto por la lectura. Y cuando estuve en primaria en la escuela Padre Mendoza, mi maestra de primer grado me estimuló mucho, sobre todo en lectura, y me prestaba algunos libros. Y yo creo que fue importante la influencia de esa maestra, Marina de Leña, recuerdo, se llamaba. Bueno, salí de primaria e ingresé al Liceo Urbané Archelpol. Liceo Urbané Archelpol quedaba en el Valle también, pero justo cuando a mí me tocaba iniciarlo se mudó por aquí cerca, aquí cerca de la universidad, y fue muy estimulante los estudios ahí porque ese liceo fue presentado como un liceo de ensayo. Había un programa de estudios diferente, completamente diferente al tradicional, que se ve, por ejemplo, en que mi título es de licenciado en Ciencias y Humanidades, cuando normalmente es en Ciencias o Humanidades. Correcto. Entonces, el que obtuvimos nosotros era bastante completo. Teníamos experimentos y laboratorios muy bien dotados, que cuando yo llegué a la central, yo veía, uy, esto ya yo lo hice en bachillerato. O sea, esa formación que se me dio en bachillerato fue muy
muy completa y de alguna manera ciertamente influyó en mi gusto por la vida académica. Cuando entré a la universidad, eso fue yo salí del bachillerato en el año 69, entraría en 1970, me inscribí en química, pero rápido me pasé para la física. Profesor. Ahora, termina el bachillerato. Y el profesor Carlos, en ese momento, el joven Carlos, dice, yo quiero estudiar en la universidad. ¿Cómo llega a la universidad? O sea, ya tiene su cupo, en ese momento creo que usted podía escoger varias alternativas, a ver cuál salía seleccionada, otra vez la OXU, si no me equivoco. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Para mí yo fui muy buen estudiante en bachillerato. ¿Qué quiero decir muy buen estudiante? Yo nunca presenté un examen final porque en todas las materias pasé eximido, porque llevaba las mejores notas del liceo. Entonces para mí era natural ingresar a la universidad. Es raro que en el liceo donde yo estudié la nota inventaron que era del 1 al 5 en vez de ser hasta el 20, como es normal. Entonces cuando vine a inscribirme en la universidad, yo recuerdo que cuando vieron mis notas me dijeron, para mí tú estás raspado, tú no puedes entrar. Claro. Pero bueno, después se aclaró eso, se fue al ministerio y se hizo la equivalencia hasta 20, entonces ingresé muy fácilmente por mis notas a la universidad. ¿Y ese cambio de química a física por qué? En general yo venía muy orientado, las dos cosas me gustaban. Y tanto es así que yo terminé estudiando física, pero la física que yo hice se llama física de superficies. Y la física de superficies es básicamente cómo aporta la física hacia la química. O sea, terminé haciendo básicamente las dos cosas y teniendo relaciones muy buenas y estrechas con la gente que hace química, sobre todo con el conocimiento de lo que sucede en la superficie. La superficie para muchas reacciones químicas es un lugar de encuentro entre moléculas y desde el punto de física, que es una ciencia un poquito más fundamental, entonces se formalizan muchos aspectos que luego pueden aplicarse. Profesor, ¿cómo fue su vida de estudiante en la universidad en clases, notas? ¿Cómo fue esos, no sé si fueron en 5 años más o menos? Sí, ¿cómo fue esa etapa? La etapa difícil fue la intervención de la Universidad Central, cuando el gobierno de Caldera, justo estábamos entrando, claro, y de repente mi esperanza, todos mis estudios, mi universidad, de repente veo y está cerrada y están soldados que no permiten la entrada. Entonces eso nos afectó mucho. Yo recuerdo que con unos amigos, entonces me fui a Mérida para ver si ingresaba en la ULA. Justo cuando entré en una clase, entré en una clase, era de química, me pareció que el profesor que estaba dictando la clase estaba cometiendo un error importante. Entonces dije, no, esto no es para mí, yo me devuelvo a Caracas. Entonces, no seguí tratando de ingresar en la ULA y esperé aquí hasta que se solucionó el problema y se reabrió la universidad y pude continuar. Más o menos en esa época es que me decidí por la física. Correcto. Profesor, se gradúa de físico en pregrados como licenciado de física. Estudios de cuarto nivel, de posgrado. Fue aquí. ¿Cuál fue ese proceso? Perdona. Ajá, dígame. Que se me había olvidado cuando era estudiante, que tú me preguntas sobre mi vida estudiantil, sí, fue muy importante. Tenía muy buenos compañeros, estudiábamos en grupo, yo no era solitario, estudiábamos muy duro. Si queríamos hacer un experimento de un laboratorio de física y nos molestaba la luz, esperábamos la noche, a veces salíamos de aquí bien tarde para hacer buenos experimentos. Y fue una relación muy solidaria. Yo fui nombrado el primer, no sé si se llamaba presidente, del Centro Estudiante de Física de nuestra facultad. O sea, eso no existía y cuando se creó fui nombrado el primer
directivo de esa organización. Se podría decir que disfrutó de su vida universitaria como estudiante. Bastante, y la universidad para mí fue muy importante, y no solamente aquí en la Facultad de Ciencias, sino con el resto del campus. Por ejemplo, para mí la sala de concierto y el aula magna es algo fundamental, ¿no? No solamente esta parte de la Facultad de Ciencias, sino el resto. Qué sé yo, también el deporte. Yo practicaba esgrima en las instalaciones centrales, y fue muy importante en la universidad. Como mi tío le dije, Otilio Galíndez, participaba de la coral, entonces para mí las corales eran muy importantes. Yo soy muy malo en música, y lo que sé es aplaudir muy bien, ¿no? Sí, es importante. Siempre tratamos de conocer cómo fue la vida estudiante de los docentes con los que conversamos, porque, bueno, es parte de la dinámica, traer esos recuerdos y contarlos un poco. Profesor, durante esa época usted es estudiante, ya quizás en los últimos semestres de la carrera, ¿dónde comenzó a usted entender que quería ser docente universitario, profesor, aquí en la universidad? Eso fue de manera natural. Yo, antes de ser profesor, fui auxiliar docente. Entonces, yo daba clases, aquí en la facultad se da clases de noche también. Entonces, yo daba clases de noche, eran todos muy solidarios. Otros compañeros míos también eran auxiliares docentes. Y cuando íbamos, al que tenía carro le daba la cola a los estudiantes que no podían llegar cerca de su casa. Y siempre me interesó la docencia. Yo siempre me interesé de verdad en la docencia, inclusive desde primaria. También lo hice en secundaria, entonces fue un aspecto del cual yo tengo cierta habilidad. Cuando tengo una audiencia enfrente, sé más o menos rápido calibrar el nivel que tiene y cómo tratar de elevar ese nivel un poquito más allá. Entonces tengo cierta percepción práctica, no muy formal, pero de con quién estoy hablando y cómo interesarlos en algún aspecto en particular de la ciencia, pero a veces de la historia. A mí me gusta mucho también la historia, entonces yo a veces doy cursos de microscopía, muy técnicos, pero también hablamos de la historia de la microscopía, cómo surgió. Entonces, tanto la historia, el arte y la ciencia siempre me han interesado mucho. Profesor Carlos, ya formalmente, usted ya inicia como docente, ya dejó de ser un auxiliar docente a ser profesor de la universidad. ¿Qué significa ser profesor? Usted que tiene tanta experiencia en esta área, formar generaciones, ver su desarrollo, sobre todo en un ámbito tan importante como la ciencia, o la ciencia, para construir un país y hacerlo crecer, las ciencias son fundamentales. Sí, la ciencia es fundamental, y en ese momento, cuando ingresé como profesor, eso fue en el año 1976, es importante, pero una de las cosas que nos pareció importante a un grupo grande de físicos que estábamos en ese momento es formarnos, o sea, aumentar nuestra formación. Y eso implicaba ya el posgrado. Se estaba iniciando el posgrado aquí mismo en la facultad, pero había facilidades para estudiar en el exterior. Entonces, una de las cosas que nos propusimos, casi todos los grupos, es enviar estudiantes al exterior a formarse y regresar. Entonces, era muy importante eso de regresar. Nadie se imaginaba que iba a emigrar y que iba a buscar nuevos horizontes, sino iba a formarse. Y de alguna manera formarse por Venezuela. Eso fue importante estando afuera, porque uno se sentía, los de afuera lo sentían a uno, lo percibían como una especie de embajador. Uno no era uno, sino detrás de uno estaba un país con un plan de formación de este profesional para luego regresar, y así se dio. Una de las discusiones grandes es qué vamos a estudiar, qué es importante. Al final,
cada quien escogía por grupo o más o menos coherentemente hacía un plan, pero al final yo creo que en esa etapa no importaba mucho lo que uno estudiara. Lo importante era formarse más. Claro. Y una vez estando formados, decidir aquí qué es lo que íbamos a hacer. Entonces, en su caso, ¿cómo fue? ¿A qué universidad fue? Nosotros teníamos en nuestro grupo un plan de desarrollo de un campo que estaba emergiendo en ese momento, que era la física de superficies. Entonces, un profesor de física hizo contacto con esa nueva experiencia que se tenía, nueva rama, que es la física de superficie, que se ligaba mucho con química. Tanto que uno busca en la literatura y hay física de superficie, pero también hay química de superficie y a veces ni se diferencia. Entonces, él estudió en un laboratorio importante donde se desarrolló esa especialidad en Alemania y nos recomendó, hicimos un estudio y básicamente se distinguían unos 3 o 4 países desarrollados en física de superficie. Uno era Suecia, otro era Inglaterra, otro era Alemania y otro Estados Unidos. Entonces, los profesores nuevos que estamos ahí decidimos distribuirnos de esa manera. Ese es el plan. En la práctica nada más se dio parcialmente, entonces alguien se fue a Alemania, un profesor compañero mío, el doctor Germán Castro, y yo me fui a Inglaterra. Eran 2 sitios de punta en el desarrollo de la física de superficies. En Inglaterra yo aprendí una de las cosas que más me impactó es que uno en esa época en Venezuela tenía mucho dinero en los laboratorios. Entonces, el equipo que yo tenía aquí en física era un poquito mejor que el equipo al que yo recibí en Inglaterra. Pero la diferencia era básicamente que nosotros sabíamos comprar muy bien. O sea, teníamos dinero y sabíamos hojear catálogos y nos movíamos con cierta soltura y decidíamos comprar el mejor de los equipos. La diferencia que vi en Inglaterra es que allá saben hacer las cosas muy bien. No comprarlas, sino diseñarlas, trabajarlas. Entonces, eso fue una experiencia importantísima. Una de las cosas que primero nos enseñaron es cómo moverse dentro de un taller mecánico, cómo construir cosas. Entonces, en el laboratorio donde yo llegué, fue un laboratorio importante cuando se inventó, se llama el Imperial College of Science and Technology, Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología, queda en el centro de Londres, está muy bien ubicado. Y ahí se hacía física bastante de punta, pero no se imagine que con los recursos que se tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. Era una física mucho más de menos nivel tecnológico en términos de equipos de punta, sino cosas hechas en casa. Okay. Entonces uno aprendió mucho. Una de las cosas es cómo hacer cosas con lo que existe. Si no existe, entonces saber de materiales, saber de talleres, y si existe, cómo darle una nueva aplicación. Entonces, para eso me sirvió mucho, comparado con Venezuela, esa experiencia que gané en Inglaterra, ¿no? Entonces, cuando yo llego aquí, sé que las cosas se pueden hacer, no solamente se pueden comprar. Claro. Fíjense que eso es importante, sobre todo en los tiempos actuales y en el desarrollo de un país. Quizás ahí se puede notar alguna diferencia en el transcurso del tiempo, saber hacer las cosas a no saber y tener que depender de otros para tenerlas. Sí. Ahorita yo lo noto con este equipo que está aquí. Eso es lo que quiero preguntar. Es un equipo que es de punta, muy bueno, sofisticado, pero debido a las sanciones no nos dan un repuesto, que es un filamento de donde salen los electrones que se utilizan en esta técnica. Y sin esos electrones, ahora, casi todos estos equipos modernos son sellados. Uno no puede abrirlos independientemente y cambiarle un componente. Y muchas veces uno sabe mucho más de eso que al que se lo vendió. Entonces, no es raro que yo le esté explicando al vendedor qué es lo que me está vendiendo en vez de ser él. Correcto. Y entonces, claro, teniendo eso controlado con el acceso computarizado, entonces ellos no solamente dependen del servicio de venta, sino del postventa. Entonces le venden un repuestico que a veces uno se da cuenta que es mentira, uno no necesita eso. Si uno conoce bien el equipo, uno sabe
Claro. cómo hacerlo. Pero está el impedimento, que entonces hay que tener mucho cuidado cuando hace uno un contrato de compra con estos equipos, que uno necesita acceder. Muchas veces son equipos cerrados, que solamente la compañía es la que puede hacer alguna modificación. Entonces yo creo que no, nosotros necesitamos equipos abiertos, que sepamos modificarlos. Nosotros en general, hasta últimamente, que son equipos mucho más modernos y mucho más cerrados, siempre hemos exigido, qué sé yo, los planos electrónicos, porque nosotros podemos desarmar esos equipos cuando fallan, hacer una reparación electrónica, y de eso las compañías modernas se cuidan cada vez más y más. No quieren que uno tenga acceso a eso. No hay lo que se dice la transferencia de tecnología a quien, en este caso para Venezuela, con su equipo. Profesor Carlos, usted regresa de Inglaterra, empieza a dar clases y a formar jóvenes y, bueno, con, generaciones ya de profesionales. ¿Cómo está la docencia en este momento? ¿Cómo es el nivel académico? ¿Cómo está la universidad en la formación de nuevos profesores, en la formación de nuevas generaciones? Pues fíjate, de verdad cuando yo regresé, ya eso hace bastantes años, ya yo voy hacia los 50 años de ser profesor aquí en la universidad, entonces contábamos con muchos estudiantes, muchos profesores, había una dinámica muy fuerte que actualmente se nota todo lo contrario, ¿no? Yo diría que hay que ser realista, estamos en una situación muy mala para el desarrollo científico, sobre todo en términos de falta de personal, no solamente de equipos, sino de personas. La universidad está mucho más solitaria, muchos profesores o ya son generaciones envejecidas que ya se jubilaron, algunos fallecieron y no hubo un ingreso proporcional para reemplazar a todos esos profesores. Los salarios universitarios son muy bajos, de tal manera que no es atractivo, excepto si uno tiene una mística muy fuerte y un encanto por la física o por la ciencia en general, que no le importa tanto eso, pero sí se nota, digo, un salario bajo de alguna manera limita el desarrollo. Entonces, ahorita estamos en una situación muy mala, pero estamos decididos a revertirlo, ¿no? Entonces, qué sé yo, una de las cosas que estamos desarrollando es utilizar tecnologías más modernas. Recientemente nos aprobaron un proyecto y aquí en este centro vamos a tener una cosa bastante moderna, que es una sala inmersiva. Una sala inmersiva de la enseñanza, donde estamos tomando la microscopía electrónica como el caso ejemplo, pero una vez ese ejemplo sea conocido, eso puede ser transferido a casi cualquiera de las especialidades universitarias y en particular de la Facultad de Ciencias. Entonces vamos a tener una sala donde el estudiante va a aprender a su ritmo, no al ritmo tradicional. Si él puede acceder a ella es los sábados, bueno, accederá a los sábados. Si puede acceder a ella es de noche, accederá de noche. Y cuando tenga suficiente conocimiento, entonces vamos a evaluar si ese conocimiento es tal que permite seguir avanzando en otro paso, y para eso utilizando herramientas mucho más modernas. Profesor Rojas, usted nos habla de la física de superficies, la microscopía electrónica, son áreas de investigación, áreas que se desarrollan. ¿Qué proyectos, aparte del que nos acaba de comentar, se han realizado? Que usted me diga, mira, en tal época se realizó tal proyecto o se lograron hacer tales cosas, y cómo ha evolucionado ese proceso de investigación o esos avances de investigación en los que usted ha participado. El interés del centro, el Centro de Microscopía Electrónica, es muy importante la visión que tuvo su fundador, que fue el profesor Mitsuo Ogura, un investigador japonés, profesor de biología, que se vino a la escuela de biología y tenía un laboratorio de microscopía. Ese laboratorio
se dedicaba, estando en biología, a estudios biológicos. Sin embargo, el profesor Ogura vio rápidamente que la microscopía era una técnica de amplia demanda de uso. O sea, un químico la necesita, un físico sabe de ella y la necesita, un ingeniero, un geólogo, un médico necesitan de esa técnica, y por lo tanto él creó un centro, y ahí es donde uno nota una cosa muy importante que es la visión a largo plazo. Él tiene una visión a largo plazo de tener un centro multidisciplinario e interdisciplinario. Nosotros hemos desarrollado más lo de la multidisciplinaridad. Entonces nuestro centro se ha hecho biología, medicina, física, química, ciencia de materiales, geología, y todas esas áreas nos hemos concentrado en 3 aspectos. Uno, la docencia. Entonces, tenemos cursos de docencia tanto en pregrado como en posgrado, y a veces talleres intensivos. La otra es el servicio, prestar servicio de alto nivel. O sea, esto es un centro abierto, y el que necesite la microscopía electrónica no tiene por qué esperar tener un laboratorio de microscopía electrónica, Claro. sino utilizar los servicios que uno presta. Y la otra cosa importante es que cada uno de los miembros realice actividades de investigación. No es un centro de servicio nada más, sino cada quien. Entonces yo me muevo en la física de superficie, por ejemplo, la profesora Carvalho Urbina se mueve en el área de la catálisis, y siendo multidisciplinaria aprendemos mucho de otros aspectos, pero tenemos un área específica de desarrollo. Actualmente hay muy poca presencia desde hace unos años de biología, siendo la biología la que dio nacimiento al centro. Esa es una situación de la cual estamos un poco también preocupados. Queremos que haya más aplicaciones de la biología, pero no tiene mucho que ver, diría yo, con nuestro medio, sino es algo que se está dando en el mundo. En casi todos los congresos de microscopía se ve menos y menos presencia de biología. Yo lo que creo es que los biólogos han encontrado otras herramientas tal vez mucho más productivas o más útiles para sus estudios, que hacen que no haya tanta demanda como antes la había. Profesor, ya para ir cerrando, quería preguntarle cómo enamorar a los jóvenes para estudiar la ciencia. Nosotros tenemos la ventaja en microscopía electrónica. Primero, lo de la microscopía electrónica, que es nuestro fuerte, ya lo relajamos un poco. Entonces, mejor llamarlo microscopía. O sea, no tiene por qué ser nada más electrónica. Hay otros tipos de microscopía. La microscopía de luz ha logrado, aunque había llegado a un nivel donde se estabilizó, luego ha habido otros inventos que, de nuevo, la microscopía de luz empieza a ser atractiva. Y hay otras técnicas de microscopía, como la de fuerza atómica, que es diferente. Entonces, pero todas ellas hablan con imágenes. Y las imágenes es un gran recurso, una gran ventaja con la que nosotros contamos. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho mucho, pero una imagen de una vez es atractiva. Y lo que el mensaje que damos con las imágenes es que, por muy complejo que sea algo que conocemos, uno la puede entender cómo funciona y por qué es así como es, en términos de lo que está subyacente. Y lo que está subyacente es lo que llamamos la estructura y la composición. Entonces, ¿por qué un metal se fracturó o por qué alguien se enfermó? Puede entenderse en términos de algo no visible directamente, pero que está subyacente, y la microscopía tiene esa ventaja. Entonces, de alguna manera, por hablar con imágenes es atractiva, sobre todo para los jóvenes, y te tiene otro mensaje, que tú puedes comprender algo de tu medio macroscópico en términos de algo que tú no ves directamente. Entonces, ese mensaje es básicamente el mensaje de la ciencia. Bien. Profesor, ahora sí, para cerrar, le voy a hacer unas preguntas cortas con unas respuestas cortas, que no tienen nada que ver con el ámbito académico. Una comida, un plato, un sabor preferido.
Digo, me gusta la comida italiana. Ok. Un libro, profesor, que no tenga nada que ver con física. La Ilíada. Uno de los primeros libros que leyó en su juventud, ¿verdad? Ah, yo creo que sí, ahí está la entrevista. Una película o serie. Citizen Kane. Profesor, ¿algún equipo fanático, algún deporte? Barça. Barcelona. Esta mañana entrevistamos a un joven también En Europa y en aquí Madrid. Boca Juniors. Ah, bueno, perfecto. Profesor, bailar, ¿le gusta la música? ¿Qué tipo de música? La salsa. Yo bailo salsa. Un postre. Higos secos. Me gusta mucho. Profesor, un lugar en Caracas. Un lugar en Caracas. El Ávila. Y en Venezuela. Playa Medina. Profesor, ya que habló de Inglaterra, un recuerdo especial de su época allá, que no tenga que ver con estudios. Recuerdo uno, a mí me encanta el Big Bang. Entonces, una noche fui a tomarle una foto. Yo de alguna manera me gusta la fotografía, tenía una buena cámara y fui a tomarle una foto de noche al Big Bang. Veo el reloj y digo, no, yo voy a esperar que sean exactamente las 12 de la noche para que las agujas del reloj marquen bien esa hora. Y esperé, y cuando dan las 12, no sabía yo, se apaga el Big Bang. Pero una buena anécdota, por supuesto. Bueno, profesor Carlos, ya para finalizar, una invitación para que las personas, docentes, la comunidad universitaria, vea esta entrevista y todas las entrevistas que se están haciendo con Encuentro en Ciencia. Sí, me parece importante lo que están ustedes haciendo, es promover la ciencia tiene que ser conocida y no solamente ser conocida, nosotros los científicos necesitamos que el público nos aprecie, nos defienda cuando haya el momento de defenderlo, pero para eso tenemos que ser útiles, tenemos que estar siempre pendientes de la sociedad y no perdernos en nuestros intereses, sino siempre estar viendo a esa sociedad para que sienta que le somos útiles. Por cierto, estamos organizando una exposición sobre microscopía en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el centro. Pronto va a estar abierta al público por un tiempo, básicamente por un año. Va a ser para todo público, pero especialmente concentrada en los niños y los jóvenes, como te decía antes, viendo que las imágenes que da la microscopía es un recurso muy atractivo para esas generaciones para llevarlos a la ciencia. Bueno, profesor, cuente con Encuentro en Ciencias para acompañarlos en esa inauguración o en ese proceso para visitar esa exposición y difundirla, claro que sí. Gracias. Perfecto. Bueno, Encuentro en Ciencia con el doctor Carlos Rojas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Hasta el próximo capítulo.